Un abrazo, amada familia, feliz, contento de poder volver a encontrarme contigo para continuar con este fascinante estudio acerca del libro de Apocalipsis y nuestro libro Conexión 360. Sin lugar a duda, amada familia, Dios está bendiciendo nuestras vidas, nos está ministrando, nos está hablando a través de su palabra, a través de el libro Conexión 360 y el libro de Apocalipsis, junto con el pastor Mario Rondón. Hoy agradecemos al Señor porque nos da la vida, nos da salud y nos da esta oportunidad linda de entrar a este estudio. Quisiera, como cada noche, pedir por favor que sigan llevando en sus oraciones el mundo, que Dios traiga paz, que Dios obre en medio de los corazones de todas estas personas que están envueltas en medio de la guerra y que de algún modo nos afecta a nosotros, porque pues las guerras alteran la historia, alteran el sistema financiero y hacen que muchos precios se incrementen y que la vida de algún modo sea un poquito más preocupante y angustiosa para los seres humanos, especialmente para aquellos que son inocentes. Sin embargo, confiamos en que el Dios Todopoderoso tiene poder suficiente para poner un stop a la guerra, para poner paz donde hay desorden y para traer liberación donde hay cautividad. Es nuestra oración que el Señor Todopoderoso intervenga, que haga una visita especial a cada persona involucrada y las personas que están sufriendo, que Dios les sostenga, que Dios les proteja, y en nuestro mundo pueda en algún momento pues tener un respiro a causa de esta ola de guerras y crisis globales que estamos viviendo. Por el mismo sentido, seguimos en la misma dirección, seguimos orando por la situación en México. Con el asunto de la guerra tal vez no se habla tanto, pero las crisis allí continúan y pedimos que Dios intervenga, que Dios extienda su mano, que Dios pueda traer paz a esta linda nación compuesta por personas lindas y maravillosas. Amados en Cristo, vamos a orar a Dios en esta hora y después de orar vamos a continuar con nuestro estudio Conexión 360. Hoy la lección o la reflexión número 22 y seguimos estudiando el tema de las 7 trompetas con el pastor Mario Rondón, el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Oramos y después de orar entramos a nuestro estudio. Padre Celestial, gracias una vez más por tu amor, por tus bondades, gracias por la misericordia y este lindo privilegio que nos concede de venir ante ti. Pedimos y seguimos clamando, Señor, por la paz mundial. Seguimos clamando, Señor, para que tú intervenga. Estas guerras que se están dando en Medio Oriente, Señor, puedan llegar a su fin, Padre Celestial, y que personas inocentes no sigan muriendo. Así es que colocamos, Señor, esta situación en tus manos, Señor, el destino de la humanidad lo colocamos en tus manos, Señor, y pedimos que tú intervenga. También oramos por México, Señor, tantas personas que están sufriendo a raíz del crimen organizado, ciertos desórdenes. Extiende tu mano, Señor, de misericordia. Cuida de esta linda nación, de lindos amigos, vecinos en México, Señor. Abrázale y manifiéstate con poder. También ruego por la audiencia, Señor, de este programa especial. Abrázale fuerte, identifica sus necesidades, sana al dolido, Padre Celestial. Levanta al caído, da paz a quien está angustiado, esperanza, Señor, a quien siente que no hay razones para seguir. Y sobre todas las cosas, Dios, aquellos amigos que se dan cita y se conectan a este programa, trae salvación sobre aquel que necesita asegurar su vida para la eternidad. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, después de compartir, comparta. Y después de compartir, entonces, vamos a nuestro estudio para esta noche. Aquí estoy intentando compartir y me salen unos anuncios. Vamos a ver aquí. Esto, ahora sí. Bien, comparta, familia. Aquí estoy yo haciendo lo propio, estoy compartiendo con la idea de poder bendecir a alguien. Así que aquí estamos compartiendo. Comparta
usted y conviertas en un canal de bendición. Disfrute de la entrega de esta noche. Conexión 360, una jornada espiritual para una vida con propósito. Qué alegría poder volver a encontrarnos el día 22 de esta serie especial Conexión 360. Agradezco a Dios por tu presencia, por estar allí, por seguir con nosotros esta jornada especial en la cual buscamos llevarte a través de la palabra de Dios y esta serie de estudio a encontrar el propósito para tu vida. Hoy quisiera conversar contigo un poquito acerca de cómo podemos conectarnos con Dios a través del uso de nuestros talentos. Mira, la Biblia nos enseña que Dios no llama a una persona sin antes equiparlo. Cada persona que Él crea viene al mundo con dones y habilidades especiales, únicas, las cuales han sido dados por el diseñador para cumplir un propósito eterno. De modo que los talentos no son solamente para el orgullo personal, sino para el servicio y para alabar el nombre del Dios Todopoderoso. El mismo Señor Jesús enseñó claramente en las parábolas de los talentos que a uno se le dio 5 talentos, a otro se le dio 2 talentos, a algunos se le dio solamente 1, cada uno conforme a su capacidad. Y luego dice la Biblia que luego el obrero se fue lejos. El dueño no esperaba lo mismo de todos, pero sí esperaba fidelidad de cada uno de aquellos. El talento escondido no narra la historia, no honra a Dios. El talento puesto al servicio de Dios, ese sí honra al Dios Todopoderoso. Querido amigo, cada don, por pequeño que parezca, una voz, una sonrisa, una habilidad, una técnica especial o unas palabras sabias en momentos difíciles, pueden convertirse en un canal de bendición cuando se ponen en las manos del Señor nuestro Dios. Ellen G. White lo describió de la siguiente manera al decir que a cada uno de nosotros se nos ha confiado alguna obra y es nuestro deber desarrollarla fielmente. El que usa bien lo que tiene recibirá más, dice Ellen G. White en el libro Palabra de Vida, el Gran Maestro. Quiero que recuerdes que no todos tienen los mismos dones, pero sí todos tienen una misma responsabilidad: usar lo que Dios le ha dado para glorificarle, para honrarle y para servir a los demás. Quiero decirte que el éxito espiritual no se mide por cuántos dones o talentos tú tienes, sino por cuánto haces con lo que tienes. El cielo no te premia por la cantidad de dones, sino por tu fidelidad al usarlo. Bien y buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor, refiere el Señor Cristo Jesús. Tus dones o tus talentos no son tuyos, te fueron confiados para que el mundo vea a Cristo a través de ti. Es por eso que es importante explorar y considerar cuáles son los dones y talentos que Dios nos ha confiado. Y pregúntate, ¿estás usando de manera apropiada los dones que Dios te ha dado para su honra y su gloria o los estás escondiendo? ¿De qué manera tus dones pueden bendecir a tu iglesia y a tu comunidad? Es tiempo de tomar acción, identificar esos dones espirituales, ofrecerlos a Dios en oración y buscar oportunidades para servir. Si aún no sabes cuál es tu don, pídele al Espíritu Santo que te lo revele. No compares tus dones y tus talentos con los de otro. Sé fiel con lo que el Señor te ha dado. Dile al Señor en oración en este día: gracias, Señor, por los dones y talentos que has puesto en mis manos. Ayúdame a utilizarlo con sabiduría, sencillez, humildad y pasión para tu honra y tu gloria. De modo que cada acción, cada palabra, cada don lo utilice como una ofrenda agradable a ti, Señor. Queridos, mañana nos encontramos para continuar con esta maravillosa serie Conexión 360. Un camino, una guía que te lleva a un propósito especial para tu vida. Saludos para todos, que la bendición de Dios repose sobre cada uno de ustedes, sobre cada una de sus familias, agradeciendo nuevamente las oraciones intercesoras que hacen posible que diariamente pues continuemos con esta jornada especial, este programa de estos 40 días, la conexión 360, creciendo en la gracia por medio de cada uno de esos ejercicios espirituales, de esas prácticas pues que se motivan cada día, especialmente en la oración, el estudio de la palabra
y la entrega a la obra de Dios por medio de los talentos como se destaca en el día de hoy. Pues en este momento queremos en la continuación del estudio ir allí a Apocalipsis capítulo 9. Ayer estuvimos mirando una visión completa de lo que son las siete trompetas. Las siete trompetas, esta es una de las series menos estudiadas y cuando se le estudia, a muchos que la presentan, pues la presentan fuera de contexto, dándole incluso algunas aplicaciones hasta futuristas, como decíamos. Una de las razones por la que los pioneros tuvieron tanto éxito en lo que tiene que ver con las predicciones que hicieron en base a esta trompeta, especialmente a la sexta trompeta, fue por el hecho de dejar que la Biblia fuera su propio intérprete. No buscar razones lógicas humanas, no buscar algún tipo de interpretación sensacionalista, sino irse al texto y permitir que la Biblia fuera la que le diera esa explicación. En lo que tiene que ver con la quinta y la sexta trompetas, que son trompetas de paso, que van a llevar una conexión directa porque tienen dos profecías de tiempo que llevarán a conectar justo en el tiempo donde se proclama el mensaje del adventismo, el movimiento milerita que dará paso al remanente. Por eso vamos a encontrar que estas dos trompetas, la quinta y la sexta, utilizan elementos que ya van a ser manejados por el pueblo remanente que se introduce allí. Uno de ellos es el sello de Dios, que es algo totalmente escatológico. La aplicación mayor es escatología, pero se menciona el sello de Dios allí en la quinta trompeta y en la sexta, pues vamos a ver también algún elemento que tiene que ver con lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, porque se está anticipando cuando se habla acerca de que en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. La aplicación que tiene que ver con la aplicación simbólica, figurada, que ocurre en aquel tiempo, pero la aplicación literal, que eso tendrá también cuando se estén derramando los juicios de Dios sin mezcla de misericordia. Porque aquí en las siete trompetas, aunque son los juicios de Dios, perdón, aunque son los juicios de Dios contra los poderes del mal, pero son juicios con misericordia los que ocurren a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Así que noten, podemos leer allí en Apocalipsis capítulo 9, específicamente en el versículo 9, Apocalipsis 9:9, donde dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y el versículo 5 dice, y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Ya hablábamos ayer acerca de estos 5 meses, de lo que es la interpretación de día por año y de cómo se cumplió de manera interesante, con una precisión matemática increíble. Y luego entonces describe en el versículo 12, el primer ay pasó. Y aquí vienen aún dos ayes después de esto. Estos tres ayes que se mencionan aquí describen el impacto de las últimas tres trompetas. Por eso, al describir lo que ocurre en la quinta trompeta, al quinto ángel sonar la misma, pues dice el primer ay ya pasó, aún faltan dos ayes. Luego entonces describe que el sexto ángel toca la trompeta y dice Juan, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. A estas expresiones temporales, a estas medidas de tiempo, le dieron los pioneros la aplicación de día por año, hicieron los cálculos y entonces ahí es lo interesante porque el predicador milerita Josías Lish fue justamente quien hizo esta interpretación, hizo la conexión, hizo la aplicación y Josías Lish fijó inicialmente para dar, pues,
el punto de partida para el cumplimiento de esa profecía de tiempo, el año 1299, como el comienzo de la quinta trompeta, específicamente el 27 de julio de ese año, 27 de julio del año 1299, fecha de la batalla de Bafeo. Y él asignó a esa quinta trompeta un periodo de 150 años que equivale a los 5 meses. 5 meses, 5 por 30, los 150 años. Y eso le llevó hasta el 27 de julio del año 1449 para el comienzo de la siguiente trompeta, de la sexta trompeta, que es la que va a conectar con lo que ocurre en el movimiento milerita durante ese periodo de la predicación. Él le sumó los 391 años a lo que equivale día, hora, mes, año, y llegó hasta el 27 de julio del año 1840 y los 15 días lo llevaron al mes de agosto, específicamente al 11 de agosto. Y es interesante cómo describe el cumplimiento de esa profecía la hermana Elena White, cuando en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 334, libro Conflicto de los Siglos, específicamente la página 334, ella dice con relación al cumplimiento que predijo Josías Lich de esa sexta trompeta, ella dice, en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. Justamente 2 años antes de que se cumpliera, Josías Lich, uno de los principales ministros del adventismo, del grupo milerita, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, el que estamos estudiando en este momento, en la quinta, sexta trompeta, donde él predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, dice ella, esa potencia sería derribada en el año 1840, durante el mes de agosto, específicamente el día 11. Y pocos días antes de su cumplimiento, volvió a escribir diciendo, admitiendo que el periodo de los 150 años se cumplió de manera exacta, debiera entonces interpretarse claramente como al sumar el resto de los días proféticos contenidos en el sexto, en la sexta trompeta o en la proclamación del sexto ángel que toca la sexta trompeta, ese periodo terminará el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y él lo dijo así, dijo, esto es lo que creo que va a confirmarse. Y efectivamente, en la fecha misma que había sido especificada por este líder milerita, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas allí en ese continente. Así que este acontecimiento cumplió exactamente la predicción que se había hecho en 1840. O sea, estamos hablando de 4 años antes de que ocurriera el Gran Chasco en 1844, donde se esperaba la intervención de Cristo en este mundo para purificar con fuego esta tierra, porque así estaban interpretando la purificación del santuario contenido en la profecía más larga de la Biblia y que llega específicamente hasta 1844. Así que cuando esto se cumplió de manera dramática y fue algo público, algo de connotación no solo en Norteamérica, sino en todo el mundo, se esperaba entonces ahí en el grupo que produjo ese gran reavivamiento en Norteamérica que habría un cumplimiento literal para 1844. Así que ese cumplimiento de la profecía, esa certificación que hace el don profético aquí en el libro Conflicto de los Siglos, nos dice que esa interpretación fue acorde a los principios de interpretación bíblica. Efectivamente, por eso se cumplió de manera dramática, con una precisión matemática increíble. Pocas profecías se pudo señalar, se pudo señalar, además del año, el mes, el día específico en que ocurrió, y esta sexta trompeta es un gran ejemplo de ello. Las trompetas, en sentido general, hemos visto que se enfocan en los juicios a los poderes que de alguna manera han atentado contra el pueblo de Dios, contra la proclamación de la verdad. Y luego de ver la sexta trompeta descrita aquí en el capítulo 9 del Apocalipsis, entonces en el capítulo 10 no aparece la séptima trompeta. La séptima trompeta aparecerá en el capítulo 11,
que es ya el momento cuando Cristo recibe el reino, coincidiendo así con los eventos que ocurren tanto en la séptima iglesia como en el sexto sello, siendo la serie de las siete trompetas pues paralela con esas dos que hemos ya mencionado. Pero ocurre un paréntesis ahora, que está en el capítulo 10. El capítulo 10 presenta ese interludio donde va a surgir el remanente en medio de un gran chasco que es profético. El gran chasco ocurrido en 1844 en el movimiento milerita, el movimiento que anunciaba el advenimiento de Cristo para ese año, era algo que estaba profetizado, que lo encontramos allí en Apocalipsis capítulo 10. Y qué bueno que el Señor pues anunció esto por medio de Juan tantos años antes, tantos siglos antes, para que cuando ocurriera, número uno, tuviéramos el sello de la profecía, saber que eso no ocurrió por casualidad y permitir que los estudiosos de las escrituras de ese movimiento no se rindieran. Un pequeño grupo no se rindió, continuó perseverando, entendía que sus cálculos eran los correctos hasta recibir de Dios la luz con relación a dónde había ocurrido el acontecimiento señalado por la profecía, que fue en el santuario celestial. Y de esas cenizas del gran chasco allí se levanta el pueblo remanente en el tiempo del fin, el adventismo del séptimo día, con la encomienda que se le hace allí mismo en el capítulo 10 del libro del Apocalipsis, donde se le dice, es necesario que profetices otra vez. Y ahora ya no se limitaría solo a Norteamérica y lugares aledaños, sino que se le dice, y ahora es necesario que lo hagas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con esa misión surge el adventismo del séptimo día. Ese capítulo 10, interludio entre la sexta y la séptima trompeta, es el acta de nacimiento de nuestra iglesia. El acta de nacimiento de nuestra iglesia, con los detalles de su surgimiento, la época, la misión, todo aparece allí en el capítulo 10 del libro del Apocalipsis de manera interesante, donde una de las cosas que dice el ángel fuerte que aparece allí, que representa a Cristo por la descripción que se hace de él, pues es que el tiempo profético no será más. Después de 1844, el tiempo ya no es una prueba. Después de 1844, ningún acontecimiento que tiene impacto para la iglesia aquí en la tierra antes de la venida de Cristo, ninguno tiene una fecha definida. Eso es importante que lo entendamos para cuando somos pues bombardeados por predicaciones sensacionalistas donde se colocan fechas a eventos como el zarandeo, la lluvia tardía, la ley dominical, la persecución, la misma venida de Cristo. Ninguno de esos acontecimientos pues tiene una profecía de tiempo definida. El día y la hora de esos eventos nadie lo sabe. Y es importante que sepamos que esto está respaldado por lo que ocurre allí en el anuncio que hace el ángel en 1844, cuando ocurre el chasco que fue profético, cuando se dice claramente que el tiempo no será más. Llamo su atención al hecho de que siempre en las series de siete que recorren todo el periodo de la iglesia cristiana, las siete iglesias, los siete sellos y las siete trompetas que son paralelos en el curso de su cumplimiento a lo largo de la historia hasta la segunda venida, siempre después del sexto elemento aparece el pueblo remanente de Dios. Después de las primeras seis iglesias aparece la iglesia de Laodicea, la iglesia que vive durante el tiempo del juicio. Eso significa Laodicea, el pueblo del juicio. Laos, pueblo, Dicea de dikos en griego, que significa juicio. Así que el pueblo que vive durante el tiempo del juicio investigador. Después de la sexta iglesia aparece el pueblo remanente. Después del sexto sello se hace también un paréntesis que ya estudiamos en el capítulo 7 y no será sino hasta el principio del capítulo 8 donde aparecerá el séptimo. Así que el sexto es el séptimo capítulo de Apocalipsis. Es un paréntesis donde habla acerca del pueblo que vive durante el tiempo que va a ocurrir el sellamiento, antes de que se cierre la gracia, antes de que entonces ocurran los eventos finales de la profecía bíblica. Y ahora, después de la sexta trompeta,
después de la sexta trompeta, que tiene eventos que incluyen allí la década de 1840, dando paso también a lo que ocurre en 1844, hay un paréntesis también antes de la séptima trompeta, y es para destacar el surgimiento, la presencia, la misión del pueblo de Dios en el tiempo del fin, que aparece en lo que hemos llamado el acta de nacimiento de nuestra iglesia, aquí en el capítulo 10 del libro del Apocalipsis. Así que es interesante destacar ese detalle. Una vez descritos los juicios de Dios sobre los impíos en cada una de las trompetas que son tocadas, y antes de que se toque la séptima, que es la última, donde a Cristo se le entregan los reinos, en el capítulo 11, donde aparece la séptima trompeta, este interludio resulta ser muy explicativo. Esa pausa del capítulo 10, esa pausa en el relato que viene dando de las trompetas, explica cómo Dios ha estado realizando ese llamado constante a cada generación, y cómo ahora en el tiempo del fin pues levanta un pueblo con una misión especial. Es en este capítulo 10 del Apocalipsis donde el ángel aparece con un librito abierto, el librito que había sido cerrado, esa porción de la última visión del libro de Daniel, que él mismo quiso entenderla, y a lo que hace alusión en su momento el apóstol Pedro, cuando dice que los profetas que hablaron de esta gracia destinada a nosotros, ellos inquirieron y diligentemente buscaron, quisieron entender todo lo que estaban ellos registrando como profetas en su tiempo, pero no se les reveló para ellos mismos, sino para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y con esto estaba haciendo de alguna manera una alusión a lo que era esa porción cerrada, ese rollo de la última visión que se le da a Daniel, que estaba cerrado, estaba sellado, y que ahora se apertura para los que viven en el tiempo del fin, y específicamente en el contexto del pueblo remanente de Dios en su surgimiento. Así que allí en el capítulo 10 del Apocalipsis, donde hemos hablado que aparece ese ángel fuerte, y con su voz muestra la identidad de ese ángel, que es Jesucristo mismo. Él proclama que el tiempo definitivamente no sería más. A partir de allí, el tiempo profético, el tiempo de profecías concerniente a tiempos definidos. Con este librito de Daniel en su mano, ese ángel también jura que este tiempo ya no es más. Y esa es la razón por la que ya no damos ninguna aplicación a una fecha, y cualquiera que proclame una fecha para un evento, pues definitivamente no es conforme a la palabra profética más segura. Ese juramento que hace el ángel de que el tiempo no es más, lo hace justamente después de haber concluido ese periodo largo de los 1260 años de persecución, y lo hace al inicio de del cumplimiento de la última profecía de tiempo, los 2300 años que llegan a 1844. Es la profecía más larga de tiempo y es la última que se le asigna al pueblo de Dios en lo que tiene que ver con su misión, con su cumplimiento y con su participación en esos eventos. A partir de entonces, no hay más profecías de tiempo. Quiero dejar bien claro y ser enfático en esa declaración. A partir de 1844 no hay más profecía de tiempo. La predicación del Evangelio debe llegar a cada rincón del planeta Tierra, y esto entonces es parte de lo que es la misión del adventismo, que surge con la intención de dar a conocer este mensaje a tiempo y fuera de tiempo, que será entonces lo que marcará el punto final del periodo en que nos ha tocado predicar como pueblo. El desenlace lo provoca el cumplimiento de la predicación del Evangelio, donde será consumado el misterio de Dios. El arma del fin del mundo es la predicación del Evangelio a todo el mundo, del Evangelio eterno. Por eso dice que será predicado, dice el Señor Jesús, este Evangelio en todo el mundo, no otro, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que en manos del pueblo de Dios, con ese evangelio eterno que va a llevar a cada rincón, como se anuncia en el capítulo 10 del Apocalipsis, es que está el desenlace final de la historia del mundo. Por eso Apocalipsis inicia diciendo:
que se nos están mostrando las cosas que deben suceder pronto. No dice que iban a suceder pronto, sino que deben suceder pronto. O sea, dependen de lo que entonces el pueblo de Dios haga con la misión que tiene que desempeñar. Por eso el apóstol Pedro lo dice, que debemos estar preparándonos y apresurándonos. Nosotros tenemos la posibilidad, también lo connota la mensajera del Señor, nosotros tenemos la posibilidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de Cristo. Y esto con la predicación del Evangelio en el mundo entero, que traerá ese desenlace final. Que Dios te haga partícipe y protagonista de esos eventos en los que el Evangelio será proclamado a todo el mundo, que en tu círculo de influencia tú puedas cumplir con esa predicación, y que el hecho de que este ángel fuerte que representa a Cristo aquí en Apocalipsis 10 proclamara, jurara que el tiempo no sería más, sea un antídoto en tu vida espiritual para no ser engañado por nadie que proclame una fecha, por nadie que venga con sensacionalismo y quiera de alguna manera desviar de la sana doctrina. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones, Rondón. Dios te bendiga siempre y te siga usando. Amén. ¿Qué cosas pueden librarme a mí de caer en el engaño de fechas y sensacionalismo? Porque esa es una de las cosas que yo creo que nos ha afectado tanto. ¿Qué puede ayudarme a prevenir, a evitar eso? Número uno, tener una vida espiritual que no se base en lo que otros digan, sino en lo que está escrito. Tener una vida devocional que dependa directamente, tener esa conexión de la que se está hablando aquí siempre en el programa, en la primera parte, esa conexión que le permita ser guiado por el Espíritu. Muchas veces, ante ciertos errores doctrinales, ante cierto sensacionalismo, ante aplicaciones erróneas de muchas profecías, algunos hermanos y hermanas tal vez no tengan toda la instrucción para explicar dónde está el error, pero el Espíritu le indicará, le impresionará que no es correcto lo que se está haciendo. Yo he oído personas decir, bueno, yo no puedo explicarle lo que me está tratando de enseñar, pero sí algo me dice que eso no está bien, no está acorde con lo que está en la Biblia, aunque no puedan recordar texto, no puedan dar una explicación teológica, pero el hecho de estar cimentados en la verdad, tener esa devoción personal con el Señor, eso resulta siendo un antídoto para caer en el error. Así que no todo es conocimiento. La luz es importante, el conocimiento es importante, pero más importante que el conocimiento es la preparación espiritual que se basa en la devoción diaria, constante con el Señor, dedicando tiempo al estudio de la palabra, orando constantemente y compartiendo la verdad con otras. Si hacemos eso, el Señor suplirá todo lo que nos falte frente a cada batalla que nosotros enfrentemos. Así que no nos desconectemos. Mucha gente que lleva una vida devocional sólida con el Señor, que no tiene tal vez toda la instrucción, que no puede quizás dar todas las explicaciones de la profecía, está mejor cimentada que muchos que están llenos de conocimiento, pero no están conectados con la fuente de todo poder. Así que esa conexión es definitivamente lo que nos da el antídoto para ser preservado en medio de los engaños finales de los últimos días. Sunilve pregunta aquí, Pastor Rondón, cómo puede uno ayudar a otros a que no caigan? Bueno, motivándolos justamente a tener esa conexión diaria con el Señor, esa conexión. Si usted, mi hermano, mi hermana, ha invitado a alguien, ha ayudado a que alguien se conecte para participar en estos estudios, en esta motivación al crecimiento en la gracia por medio de la conexión 360, por medio del estudio de la profecía para nuestros días, ya usted está contribuyendo a eso, a que alguien no sea engañado. Lo ha traído al plano donde la persona puede ser alumbrada por el Espíritu y donde cualquier tipo de tendencia hacia el error puede ser cortada por la espada del Espíritu, que es la santa palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En la primera venida, Dios tuvo un tiempo. Gálatas 4:4 dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. En esta venida, segunda venida, Dios tiene un tiempo igual que en la primera. Entonces, apresurar
¿ese tiempo lo podemos apresurar o ese tiempo se cumplirá pese a lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer? Muy buena pregunta, pastor. Debemos recordar que Dios conoce el fin desde el principio. Dios conoce el fin desde el principio. Así que el Señor que nos anima a apresurar la venida, a proclamar el mensaje, Él ya vio quiénes van a responder a ese llamado. No porque lo haya prefijado, predestinado, pero el Señor conoce el fin desde el principio. Y en su infinita sabiduría, el Señor ha establecido ese día en base a lo que el Señor conocía que el pueblo iba a hacer, que los que escucharan el mensaje iban a responder. Esas son cosas que nosotros que estamos en la dimensión limitada del tiempo, no podemos entenderla completamente, porque Dios no está limitado por el tiempo, no está dentro de las dimensiones del tiempo, Dios está en el eterno presente, por eso Dios puede tomar a un profeta y llevarlo al pasado y ver lo que ocurrió allá en el Edén para que haga una descripción para nosotros, como ocurre con el libro Patriarcas y Profetas, Historia de la Redención. Puede tomar a un profeta como tomó a Juan y llevarlo al futuro y contemplar todo lo que iba a ocurrir allí, porque Dios no está limitado por el tiempo. Por eso Dios tiene un día, ha establecido un día, lo ha establecido en base a todo lo que es su omnisciencia. Y por eso Jesús dice, el día y la hora nadie lo sabe, pero hay un día y una hora, aunque nadie lo sabe humanamente hablando. Ahora, nosotros que no conocemos ese día y esa hora, nosotros que queremos estar dentro del propósito y el plan divino que contribuiría a ese desenlace final, porque el Señor vio eso por anticipado, no podemos entonces cruzarnos de brazos y decir, bueno, ya el Señor estableció un día, ya eso nadie lo va a variar, porque nosotros estamos limitados por el tiempo. Así que para nosotros eso es algo que cae en el plano de la relatividad. Nosotros tenemos que cumplir, por eso se nos anima, sí podemos apresurarlo desde nuestra esfera, desde nuestra dimensión, podemos apresurar la venida del Señor. Muchas gracias, pastor, por su intervención hoy. Si nos puede despedir en oración, por favor. Amén. Invitándole nuevamente a todos para mañana conectarnos temprano y participar así de cada una de las partes de este programa y continuar estudiando la palabra. Mañana vamos a estar estudiando el capítulo 11 del Apocalipsis, el capítulo 11, los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros. Así que no deje de darle una lectura o de escucharlo en audio cuando vaya en el camino para que pueda tener el contexto de la aplicación profética que vamos a ver allí en el capítulo 11. Así que les invito a orar en este momento. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y siempre. Gracias te damos, Señor, por acompañarnos en el estudio de tu palabra. Gracias por lo que has hecho en tu pueblo, especialmente en el remanente, en el tiempo del fin, mostrándole evidencias sobradas de que tú estás dirigiéndolo todo, mostrándole evidencias incluso que pueden apelar a la lógica, a la razón, más que la misma fe cuando concierne a la profecía. Gracias, Señor, por fortalecer mediante esos eventos, mediante ese cumplimiento exacto, pues lo que es la fe en la dirección que tú tienes para tu pueblo. Que los desafíos que enfrentaremos como pueblo en los días finales, recordemos que el Cordero va al frente y que ante las amenazas del enemigo, el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que sigamos al Cordero por donde quiera que va en nuestra vida espiritual, guiados por tu palabra, constantes en la oración y compartiendo la verdad con otros. En este día, que es único e irrepetible en nuestra vida, en este día que cuando concluyas pasará a la eternidad con el registro de lo que hemos hecho, dejado de hacer, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor y que compartamos la verdad con otros. Señor, sigue respondiendo de acuerdo a tu voluntad cada petición que se ha elevado. Y gracias por las oraciones que ya han tenido respuestas puntuales, inmediatas. Sigue acompañando especialmente a aquellos que tienen desafíos de salud para este día. Obra en su vida, envía a tu ángel poderoso, dale un toque sanador y glorifícate una vez más, Señor. Permite que mañana nos conectemos nuevamente para continuar con el estudio de tu palabra y seguir orando los unos por los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, qué alegría, qué gozo haber estudiado la palabra, cuántas verdades y cuánta esperanza encontramos al estudiar la palabra de Dios, las profecías bíblicas, especialmente en los tiempos
en los cuales estamos viviendo, nada mejor como dar un repaso a las profecías bíblicas, profundizar en ellas y aprender cuáles son los designios de Dios y lo que Dios espera que no solamente que aprendamos, sino que hagamos en los tiempos que estamos viviendo. Mañana continuamos con esta interesante serie. Será el día 23 del libro Conexión 360 y el día 23 de esta serie especial en la cual seguimos estudiando el libro de Apocalipsis capítulo por capítulo junto al pastor Mario Rondón. Será hasta mañana, amado en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oro contigo y después de orar nos vemos en el día de mañana. Padre Celestial, gracias por ministrarnos esta noche, gracias por bendecirnos, gracias por hablarnos, gracias por cada amigo. Sosténle, Señor, prospera y trae salvación sobre la humanidad. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, hasta mañana. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones.